En Cielos Abiertos, turradio.com, diseño bíblico de la mujer. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Proverbios 31:30. En Cielos Abiertos, turradio.com, diseño bíblico de la mujer. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Proverbios 31:30. Están escuchando Cielos Abiertos, turradio.com, pasaporte a una nueva vida. Y estamos en una nueva emisión del programa Diseño Bíblico de la Mujer. Hoy dando gracias a Dios por sus vidas, por nuestras vidas, por este espacio en el cual va a ser, yo sé que de mucha edificación para nosotras las mujeres, porque el Señor habla y habla a través de la luz de su palabra. Y hoy tenemos un tema muy importante y bueno, siempre que nos hace pensar y pensar qué será sumisión, qué será sujeción, cuando hablamos de respeto, qué serán estos conceptos, pues por eso hoy el programa es respeto, sumisión y sujeción. Y para ello tenemos una invitada muy especial. Ella es la hermana Carolina Romo de Espinosa. Ella está felizmente casada con el pastor Rodrigo Andrés Espinosa y tienen una hermosa bebé de 8 mesecitos. Bienvenida, mi hermana. Muy buenas tardes. Hermanas, ¿cómo están? Un gusto hacer parte del programa, de la invitación. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Un privilegio para mí. Y bueno, expectante de lo que Dios obrará a través de este tiempo juntas y muy contenta de acompañarles. Gracias, igualmente mi hermana Ari Vega Rivera y quien habla Diana Karina Pimentel, pues estamos muy contentas y muy gozosas en el Señor. Y antes de dar inicio a este espacio, queremos invitarles para que nos hagan preguntas, para que interactuemos, para que estemos ahí bien conectadas, y es a través de Cielos Abiertos Tu Radio Facebook y el YouTube Cielos Abiertos Tu Radio. Entonces, para que estemos ahí muy bien conectadas, también les voy a dar un WhatsApp, un número que es 310-878-5510. Voy a darlo suavemente, así, sencillamente, despacio, 310-878-5510. Mi hermana Ari, muy buen día. Hola Dianita, qué bueno que podamos vernos una vez más en nuestro programa Diseño Bíblico para la Mujer. Y bueno, un saludo para Caro, estoy muy emocionada de que puedas acompañarnos hoy en nuestro programa y bueno, empecemos a calentar motores sobre el tema que vamos a ver hoy, respeto, sumisión y sujeción. Una pequeña introducción, Caro, que quieras compartirnos sobre este tema con el cual luchamos mucho en nuestros matrimonios. Bueno, introducción, y creo que vale la pena aún ver cómo lo que este mundo observa sobre estos conceptos. Se tergiversa mucho acerca del respeto, la sumisión y la sujeción en el matrimonio. En ocasiones son temas que incluso a muchas mujeres lo toman como algo ofensivo. Pero creo que ir a la escritura, que es la que nos habla de la palabra, valga la redundancia, pero ver cómo el diseñador del matrimonio, el que creó también estos conceptos dentro del matrimonio, ir a la fuente nos va a ayudar a que nuestra mente sea transformada, que nosotros podamos tomar un concepto correcto y que podamos en últimas pues entender que por qué nos cuesta, por qué luchamos con estos conceptos, cuál es la importancia, por qué son relevantes,
y pues el punto importante acá es que nuestras vidas como creyentes adornen el Evangelio y sobre todo sean de gloria para el Señor. Entonces, creo que lo primero es mirar y revisar qué es lo que está pasando, porque tenemos mal concepto, cómo la Escritura nos corrige y bueno, cómo nos puede direccionar o animar para que no sea algo como ofensivo a algunos de estos conceptos dentro del matrimonio y podamos aún seguirle diciendo al Señor, bueno, Señor, acá estamos vasijas en tus manos, necesitamos ser transformadas, tratadas, pero confiamos en que tu gracia, que es mayor, pues nos capacite y nos ayude. No sé, eso como rápidamente. Mi hermana Carolina, resulta que cuando se hablan de estos aspectos, ¿verdad? Que ahorita vamos a entrar precisamente cuál es el concepto de cada uno de ellos, pero a veces se piensa cuando uno simplemente escucha sujeción y sumisión, es de nosotras. Lo digo como mujer, ¿no? Antes de conocer al Señor yo sentía que era alguien sin valor, sentía que eso significaba fragilidad, sentía que era una persona no valorada, no querida, que tenía que hacer era lo que me mandaran como si realmente mi concepto no valiera y por eso pues creo, no sé, no es bueno suponer, pero cuando he escuchado a otras hermanas en la fe, generalmente tienen ese mismo concepto, por eso es importante saber qué es en primera instancia respeto, luego sumisión y sujeción para entrar en el tema y obviamente con nuestro argumento bíblico, mi hermana Carolina. Claro que sí, tú dices algo muy importante y sí, pensamos que es un concepto que hace ver a la mujer como algo débil, como menos. El respeto ahorita tristemente se ve como algo condicional, entonces depende si mi esposo satisface mis necesidades, entonces lo respeto, si él consigue ciertos logros, lo respeto, pero todo como muy relativo con la sumisión o la sujeción. Son conceptos que tristemente una feminista puede levantarse tranquilamente y decir, bueno, entonces eso quiere decir que la esposa va a callar y dejar que su marido le pegue, o si es irresponsable o entonces tiene que servirle de alfombra. Son preguntas que muchas mujeres se hacen, o es lo primero que sale a relucir, es como que la sumisión o la sujeción casi se convierte en una ofensa. Eso es lo que nosotros vemos tristemente. Y lo peor es que la iglesia también ha comprado del mundo conceptos equivocados. Pero aún esta pregunta, que es legítima que una mujer haga, bueno, ¿y qué pasa cuando la mujer recibe todas estas ofensas o esa agresión? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, nosotros tenemos que dar respuesta bíblica, porque hay muchas mujeres que quieren hacer la voluntad del Señor, pero que al no ser claros, entonces se confunden o las dejamos como que no sé, más confundidas, y en últimas no hacemos las cosas a la manera del Señor. Entonces, por el contrario, ninguno de estos conceptos son para no sé, opacar a la mujer, sino todo lo contrario, va a traer libertad, va a traer gozo, y ya vamos a mirar un poquitico más por qué razón y por qué digo que va a traer libertad y gozo al corazón de una mujer. El entender correctamente y el poder vivir estos conceptos de una manera clara dentro del matrimonio. Así es, Caro, y yo creo que en medio de esto que acabas de comentarnos es importante entrar a ver, digamos, esos conceptos, porque una de las cosas que vamos a estar hablando también ahorita más adelante es por qué en la actualidad se ha perdido la importancia de estos aspectos fundamentales en el matrimonio, y creo que a partir de los conceptos nos dan una base para tener claridad. Primero, lo que cree el mundo, lo que el mundo habla de esto, pero también cómo vamos a estar mirando el sustento bíblico, qué me enseña la palabra sobre el respeto, la sumisión y la sujeción. Bueno, tú preguntabas que, bueno, en la actualidad, ¿por qué se ha perdido la importancia de estos aspectos en el matrimonio?
antes de hablar un poquitico qué significan estas palabras. Bueno, considero que se ha perdido por no tener un entendimiento correcto del matrimonio y su propósito. Pensamos que el matrimonio es un contrato, un negocio, así pues, si uno lo busca en Google de manera legal, se piensa que pues, es un negocio jurídico, así lo estableció pues, la ley. Pero no entendemos que es un pacto que Dios ha establecido, que Dios es el diseñador del matrimonio entre hombre y mujer para mostrar o servir de ilustración cómo Cristo se ha entregado por su iglesia. O sea, el matrimonio realmente es la ilustración viviente del Evangelio. Y creo que empezar por allí, entender cuál es el concepto del matrimonio y en últimas que busca es dar gloria a su diseñador, va a empezar a corregir en nuestra, bueno, los conceptos. Ahora también creo, ¿por qué se ha perdido esa importancia? Bueno, hay un versículo que necesitamos tocar obligatoriamente y está en Génesis 3. Y dice, y vio, Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la vida, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como él. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, hicieron delantales. Bueno, acá solamente toco estos 2 versos del capítulo 3 de Génesis, donde nos está hablando acerca de la caída, cómo entró el pecado, cómo Eva fue engañada por Satanás, entró el pecado, y desde allí entonces se tiene un mal concepto del matrimonio, se tiene un mal concepto de los roles en el matrimonio, y claramente que va a ser una consecuencia el ver que el respeto pues en ocasiones brilla por su ausencia en los matrimonios, y la sumisión en la sujeción es todo lo contrario. Yo no entiendo qué es sometimiento, pero por el contrario yo quiero usurpar el rol del varón y quiero someter, consecuencias que vemos ahí en el capítulo 3. Dice en el verso 16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Entonces vemos cómo por la caída la mujer quiere someter al esposo o usurpar su lugar, y el varón pues también va a querer someter ser irresponsable a su responsabilidad, y también someter a la fuerza a la mujer. Entonces creo que también reaccionamos, y es lo que hemos visto de este movimiento feminista, cómo reacciona claramente al pecado. Hay una realidad, el hombre peca, la mujer también, nosotras también lo hacemos, pero y vemos cómo a través de la historia el hombre subyugado, digamos, a la fuerza a la mujer, ha querido someterla. La mujer ha vivido por etapas en la historia. Nosotros vemos como antes ella no podía votar, no tenía casa ni voto ni en la familia. Entonces por esa reacción pecaminosa, porque reaccionamos a eso, se levanta un movimiento feminista que no nos aclara, no nos corrige, no nos dice correctamente qué es la sumisión, solamente nos dice que es algo malo y que no debemos nosotros someternos a eso. Entonces, por eso creo que se ha perdido estos aspectos en el matrimonio. Primero, por no entender el concepto correcto del matrimonio, y segundo, que creo que es el aspecto más importante. Entra el pecado y ahí entonces ya todo se desorganiza. Sí, así es, ya todo se empieza a desorganizar precisamente porque pecamos lamentablemente, porque todo viene de atrás y nosotros seguimos, incluso como creyentes, con ese remanente de carne, ¿verdad? Queremos nuevamente invitarles a que participen a través del
Cielos Abiertos Tu Radio a través del YouTube, Cielos Abiertos Tu Radio, a través del WhatsApp, también pueden hacer preguntas, 310-878-5510, 310-878-5510, mi hermana Ari. Y todavía, digamos, de lo que decía Caro, yo creo que podemos meditar sobre esos efectos de la caída. Todo lo que ella nos compartía ahorita, lo vemos que no es el diseño, por así decir, del Dios para el matrimonio, pero a consecuencia del pecado. Por eso es que nos cuesta vivir a la luz de la palabra, de lo que Dios ha diseñado en los roles también que tenemos en medio del matrimonio. Y Caro, queremos que nos compartas un poco, ya hablaste de Génesis, pero ¿qué podemos también encontrar en las escrituras sobre el respeto, sobre la sumisión, sobre la sujeción? ¿Qué otros pasajes o sustento bíblico podríamos compartir esta tarde sobre esos conceptos, esos aspectos, perdón? Bueno, ya entonces mirando un poco más cada palabra. El respeto. Bueno, ¿qué se nos dice acerca del respeto? Efesios 5:33, sobre todo ese capítulo de Efesios, permítanme, acá yo lo leo. Efesios 5:33 dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces, acá la escritura nos está hablando y nos está animando a que la mujer respete a su marido. Y no lo coloca como algo que depende del comportamiento del varón, sino que es algo que debemos entender que es parte de nuestra responsabilidad dentro del matrimonio. Dice la escritura que la mujer respete a su marido, y no entendemos que eso hace parte de las responsabilidades que nosotras tenemos de amar a nuestro esposo, respetarlo y someternos. Entonces, bueno, lo primero con el respeto es que el Señor nos está diciendo que una esposa debe respetar. Vuelvo y lo repito bastante, porque es importante uno entender que Dios nos lo está diciendo. Nos está enseñando, nos está guiando. O sea, toda la palabra, todo el consejo del Señor es necesario, útil para cada uno de nosotros. Lo vemos en 2 Timoteo 3:16, como dice que la escritura es inspirada por Dios y es útil. Y nosotros tenemos que ser humildes para que, como eso es vital, primero, bueno, entender, valga la redundancia, la importancia dentro del matrimonio. Quería compartir algunos puntos como resumidos. Bueno, la esposa debe respetar a su marido, la esposa debe respetar el puesto de su marido, y eso lo vemos en 1 Corintios 11:3. No sé si todos los que nos están escuchando pueden tener ahí acceso a una Biblia, puedan ustedes ahí o anotarlo o leerlo. 1 Corintios 11:3. La esposa debe actuar de manera respetuosa, Proverbios 31:23. La esposa debe amonestar a su marido respetuosamente, Colosenses 4:6, porque somos hermanos en la fe. Bueno, teniendo entendido que estamos dentro de un matrimonio creyente. Ya hablaremos un poquito, bueno, qué pasa con alguna mujer que nos está escuchando y dice, bueno, yo no estoy casada con un hombre que sea creyente, entonces no lo tengo que respetar. No, ahí no nos está hablando este texto de Efesios, no nos da ninguna otra opción, sino que dice la mujer respete a su marido. Y nosotros vemos en la escritura ejemplos de respeto ejemplos de respeto, como ejemplo Esther. Quería yo tocar acá rápidamente el texto, pero se me ha perdido. Esther 5:4 dice, y Esther dijo,
si place al rey, venga hoy al rey y a Amán al banquete que he preparado para el rey. Dice si place al rey, o sea, de una manera muy respetuosa, y encontramos como en la escritura se nos da ejemplos de respeto, como hay un corazón que está con una actitud de respetar al otro. Eso por una parte. También vemos nosotros en la escritura ejemplos por el contrario, donde no hay respeto. Y vemos un ejemplo como el de Job, cuando dice en Job 2:9, y la esposa de Job dice, entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Wow, o sea, es grave. Fue una ofensa contra Dios, y claramente que fue un irrespeto contra Dios y contra su esposo. Entonces vemos ejemplos en la escritura donde se nos habla de respeto y donde vemos claramente el irrespeto. Pero entonces lo primero en cuanto a la palabra respeto, bueno, Dios lo establece en la escritura, Dios nos dice respetar a nuestro esposo, eso en cuanto al respeto. También hay en Efesios acerca de la sumisión. Nosotros podemos ver en Efesios 5 también, en ese capítulo, versos antes, como dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces acá se nos empieza a hablar acerca de que estos conceptos vienen de Dios mismo, quiere que los podamos evidenciar o vivir dentro de nuestros matrimonios. Y dentro del matrimonio, bueno, posiblemente ustedes ya han hablado así acerca de, o seguirán hablando en cuanto a los roles en el matrimonio, pero nosotros vemos como una esposa fue diseñada para ser ayuda del varón. Ahora, entendiendo este diseño, este orden, pues vemos que Dios ha establecido orden, y eso hace parte de estos conceptos, si conceptos hacen parte de cómo se vive un matrimonio a la luz de la Escritura. Entonces, se nos anima, se nos invita primero a entender que la sumisión o el respeto no van a venir sin un corazón transformado por la palabra del Señor. O sea, no es natural a nosotras, si no conocemos al Señor, si no entendemos que nos debemos al Señor, que primero nuestro sometimiento es a Dios, no vamos a entender correctamente estas palabras, y vamos a pensar que eso, por el contrario, lo que nosotros veíamos al principio, eso va a traer subyugación, va a traer malestar, es como cargar una cruz pesada, pero la realidad y lo que Dios ha establecido es que primero, esa palabra sometimiento, y bueno, acá se hace importante el español, cuando vi un poco acerca del original, la palabra en griego, lo digo en mis palabras. Esta palabra sujeción implica que tú voluntariamente te sometes a alguien, o sea, te pones bajo el mando de alguien. Y eso me pareció muy importante entenderlo. Como, sí, claro, Dios sujeta todas las cosas, la creación, Él es el dueño de todo, pero en cuanto a la dinámica de nuestras relaciones en el matrimonio, dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y cuando esa palabra sale allí, implica que una casada se está voluntariamente, o sea, nadie la está sometiendo. O sea, no vemos en ninguna parte de la Escritura que ese concepto nos diga, no, es que alguien la está sometiendo. No, ella voluntariamente se somete
a que su esposo, o sea, ella entiende que el que gobierna sobre ella, y nos debemos todos como creyentes a Dios. Y en el matrimonio entiende que Dios ha colocado una cabeza, que Dios sigue gobernando sobre ella, pero ahora entiende cómo Dios utiliza a este hombre para seguirla guiando en los propósitos que Dios ha establecido a través de su palabra. Entonces, cuando nosotros entendemos que la sujeción no es alguien que me está sujetando, sino que yo voluntariamente me someto, me sujeto, no sé, a ustedes, mis hermanas, creo que esto cambia el concepto completamente. O sea, voluntariamente es un corazón que tiene una actitud correcta para ser humilde delante de Dios, someternos a un marido de una manera voluntaria. Nadie de las que estamos casadas, nadie te ha obligado a casarte, sino que tú voluntariamente lo hiciste. Entonces, el entender la sumisión como sometimiento primariamente a Dios y secundariamente a tu esposo de una manera voluntaria, con un corazón gozoso, realmente va a traer una satisfacción plena dentro del matrimonio, y creo que es lo que nos va a permitir entender correctamente estos conceptos. Entonces, primero, el respeto lo debemos a nuestros esposos como una responsabilidad primaria en el matrimonio. Y segundo, la sumisión o la sujeción, bueno, son absolutas delante de Dios, y voy a decir una palabra que en este momento es muy mal utilizada, relativa, pero espero que no me malinterpreten, al esposo, porque bueno, acá dice en Efesios 5:24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Bueno, y si el marido le pide a la mujer que peque, bueno, allí como nos debemos primero a Dios antes que a los hombres, entonces cuando el marido te pide pecar, ahí no tendrías tú que someter. Pero para ampliar un poquito el concepto, es algo que Dios también ha establecido para nosotras, pero que voluntariamente te da a ti la libertad de someterte, y en todo digo, pues porque lo dice la Escritura, porque la realidad es que no muchas veces pasa, y creo que a mis hermanas, las que están escuchando, tienen esposos creyentes, creo que en ningún momento su esposo le ha pedido a ella que peque. O sea, realmente es algo muy, muy extraño. Sí vemos en casos donde una esposa que está casada con un hombre no creyente puede padecer de esto, pero no es lo habitual. Entonces, como no es lo habitual, no podemos hacer de esto lo más frente a un concepto, que el problema no es el concepto, sino el problema es un problema del corazón. Un corazón orgulloso, ególatra, que quiere más bien seguirse adorando a sí mismo y no entender que estamos como siervas de un Dios que ha establecido el matrimonio de una manera buena, sobre todo para que le podamos traer a Él gloria. Entonces, recapitulando un poco, el respeto, encontraba, bueno, en la Escritura que sujeción, sumisión son sinónimos. En unas va a apelar un poco a una palabra en el griego, a oír, bueno, yo me someto voluntariamente, también a escuchar, a respetar esas instrucciones de mi autoridad, en este caso hablando del varón como mi cabeza, como ese esposo como cabeza, que van a realmente a traer beneficio, porque yo estoy entendiendo que Dios mismo lo está guiando para seguir dirigiéndome a mí, para hacer la voluntad del Señor. Entonces, bueno, con esto no sé si hay de pronto alguna duda hasta aquí, o mis hermanas quieren añadir algo adicional. Bueno, pues aquí alguien que sin duda tiene la autoridad para decirnos que nos sujetemos es el Señor, empezando porque nuestro Señor Jesucristo se sujetó a la voluntad, a la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios Padre,
cuando precisamente se encarnó, ¿verdad? Para morir en la cruz por nuestros pecados. Y esto no fue obligado, esto fue voluntariamente, como tú lo dices, que tiene que decir mi hermana Ari. Sí, y yo creo que algo de lo que decía Caro que impacta es sin un corazón transformado nosotras no vamos a poder ver esto como de parte del Señor, sino que va a ser lo que veíamos al principio, una carga constante de ver por qué Dios diseñó esto, pero debemos orar al Señor y que haga esa obra en nuestro corazón para ver que a través del respeto, la sumisión, Él es primeramente glorificado y nosotras podemos vivir a la luz de ese diseño que Él ha establecido. Es muy importante lo que Caro decía de voluntariamente, o sea, nosotras no estamos casadas porque nos amenazaron y porque nos llevaron obligadas, sino porque ha sido una decisión voluntaria donde implícitamente todo esto hace parte del matrimonio y debemos pedirle al Señor que nos ayude y más adelante vamos a hablar un poco sobre esto, porque sí es una lucha, nosotras que estamos aquí y que hemos abierto, digamos, este espacio para hablar del tema, ha sido paso del tiempo y lo que el Señor nos ha permitido vivir no es fácil, pero damos gracias al Señor porque es su obra transformadora en nuestros corazones y es también el poder echar mano de los medios de gracia para vivir a la luz de la palabra. Y antes de ir con la siguiente pregunta, queremos invitarles a que participen a través del Facebook Cielos Abiertos Tu Radio, YouTube Cielos Abiertos Tu Radio o 878-5510, 310-878-5510. Continuamos, Ari. Bueno, ya conociendo y viendo todo el sustento bíblico que Caro pudo compartirnos, hablemos un poco sobre esa finalidad o esa importancia de estos aspectos dentro del matrimonio. Bueno, finalidad o importancia. Mi hermana tocó a lo último un punto importante, o sea, vital, que creo que es lo que traza la respuesta de esta pregunta, y es ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos 12:2 dice, que lo tenía yo aquí y preciso de la quita y se me saltó. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces ella también tocaba el tema, y es Jesús se sometió voluntariamente a la voluntad, repito bastante, me perdonarán, a la voluntad del Padre, al plan perfecto de Dios el Padre. Jesucristo se encarnó, se sometió con gozo, con deleite. Nosotros somos creados a imagen y semejanza del Señor. Entonces, dentro de esa armonía de la Trinidad, nosotros podemos ver un ejemplo perfecto aún para nuestros matrimonios. Y creo que la importancia es poder reflejar eso en el matrimonio. O sea, reflejar cómo el ejemplo perfecto que tenemos es la Trinidad y cómo Dios quiere que en nuestro matrimonio nosotros reflejemos eso, cómo la sumisión voluntaria trae gozo al corazón el esposo y sobre todo de la esposa que se está sometiendo, y trae gloria al Señor. Sobre todo vivir a la luz de la Escritura no quiere decir que las cosas van a ser todo color de rosa. No, esa no es la realidad. Jesucristo mismo en la Escritura nos dice, en este mundo tendremos aflicción. Nuestra hermana también decía algo importante, hay un remanente de pecado, y con lo que nosotros tenemos que seguir batallando. O sea, Dios nos ha salvado y nos ha limpiado de nuestro pecado, pero todavía hay un remanente de pecado. Entonces, la finalidad o la importancia es poder reflejar primero que somos creados a la imagen
y que como imágenes en la relación entre Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo hay sujeción. Ninguno está diciendo quién es más importante que, sino que hay una sujeción voluntaria y perfecta, y quiere que nosotros podamos seguir reflejando esa imagen, esa semejanza en nuestros matrimonios, para darle gloria a Él, para someternos voluntariamente, para hacer nuestra tarea como ayudas idóneas de nuestros esposos, y bueno, el varón hacer la tarea que le es como líder, como cabeza, y eso realmente trae deleite en el matrimonio y trae gloria al diseñador del matrimonio, o sea, trae gloria al Señor. Entonces creo que la importancia radica en poder ver cómo Dios nos ha redimido, para qué nos redimió, o sea, nos ha comprado con su sangre, pero no para seguir pensando como este mundo piensa, para seguir pecando, sino que por el contrario nos ha salvado para poder darle gloria a Él, para que podamos dar un olor grato en nuestra manera de vivir. Entonces por eso se hace importante que estos aspectos los consideremos como fundamentales, como importantes, como algo bueno que Dios ha creado. Vemos nosotros Génesis y dice en el capítulo 1 que todo lo que es bueno y bueno en gran manera. Bueno, estos aspectos que hacen parte, sobre todo en el matrimonio, eso también sigue siendo algo bueno que Dios creó, con el objetivo de darle gloria a Él y poder reflejar que somos creados a su imagen y semejanza. También creo que acá como finalidad, y es otro texto que tocaré un poco más adelante, en Tito 2, 10, se nos dice que para que se adorne el Evangelio. Y la importancia también es que nosotros podamos vivir ese evangelio que nosotros decimos que creemos, que podamos vivirlo, que cuando hay situaciones difíciles, aún a pesar de, haya gozo en ese sometimiento, todavía haya un respeto, que ese respeto no sea condicional. Claro, yo puedo someterme, y si aún hay dificultades, conflictos en un matrimonio, puedo yo apelar a la gracia del Señor abundante, a decirle: Señor, por favor, ayúdame, esta situación no está siendo fácil, pero Señor, sígueme dando gozo para someterme aún a ti, porque tú eres el que está proveyendo esta situación particular en mi matrimonio, someterme a tu palabra, someterme a mi esposo, seguirlo respetando con gozo, con una actitud de gozo, no como con un lamento, sino con un gozo. Y hay algunos aspectos importantes que de un material que podemos decirlo al final. Dice algunos acerca de la sumisión y el gozo de la esposa, y es que el gozo resulta de confiar y obedecer a la palabra de Dios. El gozo resulta de saber que Dios está obrando para cumplir su propósito aun cuando hay circunstancias difíciles. El gozo resulta de seguir el ejemplo del Señor Jesucristo en tiempos difíciles, y el gozo resulta de una vida llena del Espíritu Santo. Entonces, al ver cómo la palabra empieza a transformar nuestros corazones, nos empieza a conducir de una manera humilde a obedecer, a someternos, a entender que ese sometimiento primero lo estamos haciendo es a Dios mismo. Nos sometemos a nuestro esposo, entendemos que es algo voluntario, vemos a Cristo como nuestro ejemplo y vemos que Él dice que soportó la cruz, no tenía que ir a la cruz, Él no había pecado y voluntariamente hizo por el gozo puesto delante de Él. O sea, veía algo superior, mayor, la gloria de Dios el Padre, un propósito cumplido, un pueblo redimido. Podemos nosotros decir: Señor, que tú que eres mi ejemplo, tú que te entregaste por mí para salvarme, para redimirme, Señor, me darás ahora la capacidad, con un corazón nuevo, redimido, de poder entender cómo de importante o qué trascendencia tiene esto, que lo viva dentro de mi matrimonio. Entonces, no solamente nos podemos quedar en hablar mucho,
sino en entender que nuestra vida, bueno, Dios mismo la está viendo y necesitamos entender que eso también afectará a otros de una manera positiva o negativa. Y bueno, ¿qué pasará con el cristianismo que decimos creer? Entonces, eso realmente tiene que ser una realidad, sobre todo en nuestro hogar, donde solamente ese esposo, esos hijos nos ven, donde Dios mismo sí nos está viendo, pero donde nosotros o seremos de influencia positiva o negativa para los nuestros, para nuestros familiares, aún para familiares que no son creyentes. Entonces creo que esa importancia es darle la gloria al Señor y poder ser de una influencia positiva, viviendo obviamente el Evangelio, el respeto, la sumisión a otros que nos están viendo y que de pronto no son creyentes, o esos hijos que están creciendo, bueno, que vean un ejemplo de cómo una mujer débil, necesitada de la gracia, está rogándole cada día al Señor a que le capacite, le ayude a tener un corazón primero gozoso, humilde delante del Señor, y que quiere obedecer a lo que dice la Escritura, obedeciendo, respetando a ese esposo, sometiéndose a su esposo. En aspectos como las finanzas, como la crianza de los hijos, como tu aspecto personal, como el orden que se lleva en la casa, son aspectos que alguien diría, ¿cómo así? Bueno, eso de importante tiene que tú modeles eso, porque Dios también lo modeló, y eso trae gloria al Padre, Jesús lo modeló, y eso realmente va a ser de importancia fundamental para otros que nos están viendo, y sobre todo Dios que está observando cómo o le damos gloria o no. Entonces creo que allí radica esa importancia de vivir estos aspectos. Sí, has dicho algo importante, todo es para la gloria y la honra de nuestro Señor. Además que también reflejar un liderazgo en Cristo, y nosotras debemos sujetarnos en amor a Cristo, mi hermana Ari. Sí, y yo creo que esto que hoy nuestra invitada nos ha compartido es de gran ánimo para nosotras que ya estamos casadas, pero también para aquellas hermanas que están pensando en casarse. Yo quiero invitarte a que puedas compartir este programa de hoy con otras mujeres que tienen ese deseo en su corazón y que muchas veces, digamos, por una idea distorsionada sobre el respeto, la sumisión, la sujeción y todo que hemos hablado, quizás lucha con eso. Entonces te invitamos a que puedas compartir este programa a otras mujeres, y como nuestra invitada decía, realmente es poder reflejar en el matrimonio lo que ya nuestro Señor Jesucristo ha hecho, y esto debe ser de gran aliento, porque cuando nosotras tenemos una aplicación correcta del Evangelio en nuestras vidas, estamos testificando a otros de ese Dios en quien creemos. Estamos no solo siendo hacedoras de la palabra, sino hacedoras de esa palabra que ha sido la que también ha transformado nuestras y nuestras vidas. Así es, bueno. Bueno, interesante, aunque yo sé que es por el remanente de carne que nos cuesta, pero yo sé que hay otros aspectos también que como que hacen que esto se vuelva cada día más complicado para nosotras y que luchemos con ello, y es que si nosotras, o más bien, si esto lo ha establecido el Señor, ¿por qué es una lucha para la mujer cristiana lograr sujetarnos, tener esa sumisión, respetar a nuestros esposos como Dios lo manda? Además que esto trae bendición y todo es para glorificar su nombre. Y bueno, tú lo dijiste, sí, el remanente de pecado, pero tenemos que mirar a Génesis y bueno, no ser tan apresuradas con Eva, porque creo que si cualquiera de nosotros hubiera estado allí, hubiera pasado exactamente, hubiéramos hecho lo mismo que Eva. Pero Génesis 3 nos habla de la caída del hombre. El pecado entró por la mujer, fue engañada, también que lo dice en Timoteo. La mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Entonces se vuelve una lucha aún para la mujer creyente, porque aunque hemos sido salvadas, rescatadas por gracia del Señor, limpiadas de nuestros pecados, todavía tenemos que seguir luchando con el yo, con un corazón que quiere
seguir, o un corazón que se levanta para que lo adoren, para que lo aplaudan, para que lo halaguen, o sea, un corazón todavía que dice, no, yo. Y aunque el Señor nos ha salvado y nos ha rescatado completamente, ese remanente de pecado es todavía lo que nos hace luchar. Pero entiéndase bien que es una lucha, porque nosotros podemos pensar que luchamos contra, o sea, que estamos luchando contra la falta de respeto, con la falta de sumisión, pero posiblemente no estamos luchando con esto, sino entregadas, por decirlo así, a pecar de esta manera. Entonces, identificando que tú estás luchando con esto en tu matrimonio. Primero, que realmente no te estás tú encontrando pecando de una manera constante. ¿A qué me refiero? Tu esposo te dice algo o que no te gustó o se vistió de alguna manera que a ti te pareció como extraña y tú de una vez vas tu concepto, tu idea, le vas diciendo las cosas como si fuera tu hijo, bueno, lo estás respetando. Y esta práctica pecaminosa se vuelve casi lo habitual en el matrimonio. Ahí no podemos decir que yo estoy luchando contra esto, sino que tengo que claramente ser honesta y decir, no, yo estoy entregada a pecar de esta manera. O sea, estoy irrespetando, no lo dejo hablar, él está hablando y lo interrumpo cuando están otras personas, entonces me burlo de él. Puede ser que no te des cuenta, pero el hecho de que no te des cuenta no quiere decir que no te haga menos culpable del pecado. Entonces, primero tenemos que entender qué es realmente una lucha. Y una lucha es que no cedemos fácilmente a la tentación, como nos dice Santiago. O sea, bienaventurado el varón que no cede a la tentación, a esa prueba, a un problema de nuestro corazón. Entonces, lo primero que necesitamos es ir de me cuesta. Posiblemente yo he pensado que el respeto a mi esposo, pues posiblemente que lo estoy respetando, no pensé que lo estuviera ahí respetando, pero Señor, no me estoy dando cuenta que mis actitudes, mi manera de hablar, lo están tratando como si fuera un niño, y si mi hermana te está pasando esto, claramente tú estás irrespetando a tu esposo. Entonces, la lucha es cuando yo no cedo fácilmente a que salga rápido mis palabras, mis pensamientos, sino que evalúo, medito antes de hablar y que puedo decir, bueno, Señor, esto va a ser de edificación, esto realmente muestra una actitud humilde delante tuya, delante de mi esposo, esto muestra que realmente me estoy sometiendo o está mostrando más mi yo, más mi orgullo, que mi esposo me hizo algo, yo quiero vengarme por lo que él me hizo, que él sienta el dolor que yo sentí en algún momento. Bueno, allí no solamente está el pecado de la venganza, sino que también va a salir esa insubordinación. Entonces, creo que la lucha sobre todo es con el orgullo y por eso tan fácilmente nos cuesta estos aspectos en el matrimonio. Entonces sí, claro, el remanente de pecado, pero ese yo, ese orgullo que se levanta, que hay veces pensamos que la pelea es contra nuestro esposo, que el matrimonio es una pelea de que yo gano y mi esposo pierda, y no entendemos que somos una sola carne, un solo equipo que estamos viviendo para la gloria del Señor, para morir los dos juntos al remanente de pecado, pero para hacer una ayuda mutua en santificación. Entonces acá va a ser muy importante ese proceso. O sea, Dios nos ha salvado y la salvación es instantánea, automática. Cuando Dios salva a alguien, lo salva de una vez y para siempre, por gracia. Pero a ese proceso o esa santificación todavía hay un remanente de pecado. Bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, por eso se hace importante la santificación. ¿Qué es? Bueno, es un proceso donde implica también todo de mi parte. No para ganarme algún mérito delante de Dios que no tenemos,
sino para decirle al Señor, ya como he recibido un corazón nuevo, regenerado, transformado por Él, bueno Señor, ¿cómo me expongo cada vez más a esos medios buenos que tú has dejado para mi beneficio, para mi santificación, para que tú sigas puliéndome? Y Dios va a utilizar las situaciones en el matrimonio, tu esposo mismo, situaciones que te pasan a ti, su palabra, la oración, para seguir santificando y para que sigas tú siendo pulida dentro de ese matrimonio. Entonces, creo que se hace tan difícil por ese yo al que tenemos que morir, y sobre todo a un entendimiento incorrecto que se piensa que casi que el matrimonio es como una pelea. Y es como, bueno, si él no da el 50%, entonces yo no lo doy. Pero el matrimonio no está para que cada uno dé su 50%, sino para que yo me entregue completamente en mi 100%, no importando si mi esposo se entrega o no. Mi responsabilidad en mi matrimonio es delante de Dios. Entonces, creo que por eso se hace una lucha constante, por el ego, el orgullo, que todavía pues mora en uno. Queremos aprovechar este espacio para saludar a nuestra querida audiencia que ahí viene interactuando, pero antes de saludar a algunos, pues queremos ir con la última pregunta, mi querida Ari. Gracias, Caro, por eso que nos has compartido en esta tarde. Yo me siento muy animada y ha sido de gran edificación, de gran bendición poder escucharte. Creo que es un llamado a poder vivir esto, a llevarlo ahora a la práctica y saber que todo lo que hemos compartido en esta tarde está sustentado por las Escrituras. Es algo que hemos visto que Dios ha diseñado bueno en gran manera y que nos cuesta por el pecado que hay, por la dureza muchas veces de nuestro corazón, del orgullo. Y bueno, queremos saber cuáles son esas recomendaciones finales que nos darías y si de pronto nos compartes un poco también sobre esas implicaciones del día a día. Bueno, dice Tito 2:5, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y el verso 10 dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adorne la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Entonces creo que esas implicaciones para el día a día es poder entender que necesitamos la ayuda completa del Señor, su gracia, para vivir el Evangelio, para poder someternos a nuestros esposos de tal manera que nuestra vida adorne el Evangelio, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, para que en nuestro diario andar no estemos diciendo yo soy cristiana, pero mi actitud es una atea práctica. Entonces eso realmente, sobre todo nos tiene que animar, es el Evangelio mismo. O sea, Dios nos ha salvado, nos ha dado ya de su gracia, y como dice en segunda de Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas para su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, Dios ya nos ha dado su Santo Espíritu, su poder, sus promesas, para que podamos echar mano de la gracia del Señor, de su ayuda. Y bueno, ¿qué implica? Que una familia que vive el Evangelio, una mujer que está sometiéndose humildemente al Señor, a la palabra, está respetando a su esposo, entendiendo que es una cabeza dada por el Señor, sometiéndose a él de una manera voluntaria, gozosa, va a traer un beneficio a su familia, la familia va a traer un beneficio a esa iglesia, y la iglesia en últimas, pues porque la iglesia somos piedras vivas, vamos a traer un beneficio a esta sociedad en la que vivimos. Entonces, que toda mujer pueda entender que aún el respetar y el someterse a su esposo tiene una implicación y una implicación a futuro. O sea, estamos nosotros siendo de influencia, y es la pregunta,
de manera positiva o negativa para los que nos están viendo. Aún Ari decía, las mujeres que están considerando el matrimonio, estás considerando tú esto para que aún los hijos que salgan de tu casa puedan entender qué es sumisión, qué es respeto. Esas hijas que salen de casa puedan seguir siendo un ánimo y un aliento a otros. Entonces, una mujer que está viviendo el evangelio en su casa, que está respetando, sujetándose a su esposo, Dios la está viendo. Otros que ella no se está dando cuenta que la está viendo, ella está sirviendo de ánimo a otros que la están escuchando, o tristemente por el comportamiento en ocasiones de desánimo para otros. Tenemos que tener cuidado de no desanimar a esas mujeres que están pensando en el matrimonio. Pero eso, o sea, vamos a tener que animarnos con lo que dice la Escritura, a perseverar en el ejemplo de Cristo, a entender que la vida cristiana se sigue viviendo por gracia, y a que tenemos toda la palabra, el Espíritu Santo que nos ayuda, que nos alienta a vivir, a parecernos a Cristo y a que Cristo siga siendo formado en cada uno. Ahora, recomendaciones para nuestras hermanas que nos están escuchando, o aún incluso mujeres que no apenas son nuevas en cuanto al Evangelio. Bueno, primero que consideremos estos temas que vimos hoy, primero a la luz de lo que dice la Escritura, que tengas cuidado de no hacerle caso a tu propio corazón, a lo que escuchas de otros, y que seas muy honesto delante de Dios. Señor, mira, esto me ha costado por esto y esto. Todavía yo siento como un recelo, todavía es una lucha para mí, o ni siquiera una lucha, sino que realmente yo no veo por qué tenga que respetar a este hombre y cómo se comporta en el matrimonio. Que seas honesto y que con tu honestidad tú puedas decirle, Señor, pero ayúdame porque necesito orar, necesito suplicarte que tu gracia, que es mayor a pesar de que mi pecado es mucho, me ayude para considerar que esto te deshonra cuando hay respeto y no hay sujeción en mi matrimonio, porque esto en últimas está respetando a Dios y no me estoy sometiendo a Él. Y que puedas tú ir a la Escritura, repasar, meditar y decir, Señor, que esto sea una realidad para mí. Ahora, si hay alguna que me está escuchando y no conoce al Señor, pues pueda decirle, bueno, Dios, que ayúdame, dame un corazón nuevo, yo realmente quisiera conocerte más a ti. Entonces que puedas tú entregar tu manera de pensar a que se someta a la Escritura, a que puedas decirle, Señor, susténtame, dame un corazón nuevo, permíteme entender cuán ofensivo es mi pecado delante de ti y seas tú el único que transforme mi corazón para que yo pueda conocerte más y pueda honrarte dentro de mi matrimonio. Y también un ánimo a una hermana que nos está escuchando que está viviendo una situación complicada en su matrimonio donde su esposo no es creyente. Bueno, que no te desanimes. Hay recursos que Dios ha provisto para tu beneficio, como son los hermanos de la iglesia, las autoridades, aunque Dios ha colocado en la iglesia, las autoridades civiles. En ocasiones es necesario que se está pasando aún de la raya, y el sometimiento es al Señor en todo, pero a un esposo en ocasiones uno tiene que evaluar y decir, bueno, necesito el consejo sabio del pastor, de los ancianos, necesito también el aliento de otras hermanas maduras en la fe, que oren conmigo, que me ayuden. Entonces, esto es bueno considerarlo, que tenemos también ayuda, Dios ha provisto, y Dios no te manda que sufras porque sí. Cuando nosotros vemos a Pedro que dice, o incluso Santiago, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pero no es una prueba que tú no aproveches los medios que Dios te ha colocado para tu beneficio cuando hay situaciones difíciles en tu matrimonio, te cueste aún respetar o someterte, sino que puedas tú ir a esas ayudas y sufrir aún por causa del Señor, pero no por no aprovechar estos medios que Dios ha dado. Entonces, eso sería lo Así es, aprovechar todos esos recursos que el Señor nos ha dado y entender algo, que nuestro enemigo no son nuestros esposos, es nuestro pecado, y que a veces queremos tener el control de muchas cosas cuando
a veces cuando yo quiero tener el control de todo ello es como creerme superior al Señor, y debemos tener pendiente muy bien lo que tú dijiste, mi querida invitada, mi hermana Carolina, y es que debemos tener puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Saludamos a Francia Marín, Jennifer Araujo, a Álvaro Rivera, a María Nancy López, a Fray de Puerto, a María Camila García, a Arturo Ensuncho Picón, espero haberlo pronunciado bien, Manuel Quintanilla, a Teddy García, a la de Criverio, a Francia, bueno, Jair Ríos, Jessy, Neira, no, Joana Neira, Marix Arrieta, bueno, de verdad, muchas gracias por su sintonía. A los que no mencioné, les extendemos un fuerte, fuerte y caluroso abrazo. Mi querida hermana Ari, Ari. Gracias por este tiempo, gracias de verdad también a nuestra invitada Carolina Romo de Espinosa, gracias por tu tiempo, bendecimos, bueno, tu vida, tu esposo, tu muñequita, y a ti también, muchas gracias. Muchas gracias, y bueno, las animamos a que puedan conectarse al próximo programa de Diseño Bíblico de la Mujer. Bendiciones. En Cielo